Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jennifer Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. En este momento vengo a explicarles el ejercicio 5 del estudiante 3, que hace referencia al movimiento bidimensional. Como todos sabemos, en un movimiento bidimensional es aquel movimiento o movimiento parabólico, es aquel movimiento que se hace en dos dimensiones, donde actúa el eje X y el eje Y. En las preguntas que nos hacen el ejercicio, las preguntas que debemos responder es ¿cuál es la dirección y sentido de la aceleración gravitacional? Segunda, ¿la masa del disco influye en el lanzamiento parabólico? En el lanzamiento parabólico, la componente horizontal de la velocidad varía con el tiempo. En el lanzamiento parabólico, las componentes varían en velocidad. De la velocidad varía con el tiempo. Bueno, dándole la respuesta a la primera pregunta, a la cual va orientado el movimiento, ¿cuál es la dirección y sentido de la aceleración gravitacional? La dirección es perpendicular. El sentido de este movimiento siempre va a ser hacia el centro de la Tierra. Si nosotros en la segunda pregunta me dicen, ¿la masa del disco influye en el lanzamiento parabólico? Sí influye, porque como todos sabemos, el movimiento de cualquier partícula siempre es así. En la masa, sabemos que la masa es gravedad, es peso. A mayor masa, mayor rapidez y fuerza al caer. Si la masa pesa 5 kilos, va a caer mucho más rápido que un objeto que pese 2 kilos. Y la figura siempre va a ser, el ángulo, va a ser, digamos, mayor. Cuando digamos que cuando la masa es más liviana, el ángulo va a ser más alto, mayor. Cuando la masa es más pesada, el ángulo va a ser menor, pero la caída va a ser mucho más rápida. El movimiento parabólico o el movimiento bidimensional, el lanzamiento en este movimiento, dice en la tercera, que es en el lanzamiento parabólico las componentes horizontales de la velocidad varían con el tiempo. No. Sabemos que cuando hablamos de horizontal hablamos del eje X. El eje X no varía, es constante. Por mucho que suba, nunca va a cambiar. Siempre el eje X va a ser el mismo. A diferencia del Y. El Y tiene una particularidad. Empieza en V inicial, V1, V2, V3. Sabemos que va subiendo, pero cuando llega al centro, que es la máxima altura, ella va a estar en cero, porque cuando empieza a descender va a ir bajando, la velocidad va a ir en negativo, la velocidad va a disminuir. Sube, llega al cero, inicia nuevamente y desciende. Dándole respuesta al ejercicio que tenemos aquí, que nos hace referencia al deporte tan conocido como es el tejo aquí en Colombia, teniendo ya un poco más de conocimiento, ya yendo al ejercicio que nos solicitan, es una persona está jugando al tejo y da en el blanco lanzando desde una altura del piso de 0.845 metros y un ángulo de 45 grados sobre la horizontal, de modo que el alcance horizontal del disco es de 19.6 metros y el tiempo de vuelo de la pelota es de 1.10 segundos. Determinar A. Velocidad inicial del lanzamiento. B. La altura máxima alcanzada por el disco desde el piso. C. El vector velocidad con el que impacta la mecha y magnitud. Yo aquí hice una pequeña representación gráfica. Este es el jugador, él inicia desde aquí. Sabemos que desde que inicia con una velocidad inicial de 0.
hace un ángulo de 45.0 grados, ¿verdad? Lo que les decía hace un rato, que este es el punto máximo, es decir, Y máximo, que es lo que nos piden. Allá tenemos dos distancias, que la distancia, tenemos una distancia, aquí tenemos distancia 1, que es 0.845. Y tenemos el punto de llegada. Aquí tenemos otra distancia que es 19.6 metros. Bueno, los datos que tenemos es la distancia 1, que es 0.845 metros, el ángulo de 45.0 grados. La otra distancia, sí se podría decir que es 19.6 metros. El tiempo de vuelo no lo podemos olvidar, que es 1.105 segundos. Acá arriba quiero verificar esta información. 1.10 segundos, no 1.105. Ok. 1.10 sería segundos. Corrigiendo errores. Bueno, para nosotros empezar a determinar, inicialmente nos piden la velocidad inicial del lanzamiento. En el movimiento bidimensional tenemos estas ecuaciones estas fórmulas, nos brindan unas fórmulas determinadas para encontrar lo que nos solicitan. En este caso, tenemos estas para hallar la velocidad inicial. Entonces, primero inicialmente tenemos que X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por tiempo. Esta es una primera ecuación. De esta, como lo que nosotros necesitamos, lo que me están pidiendo a mí es la velocidad inicial del lanzamiento, yo voy a ir despejando la variable que necesito y que no tengo. Entonces aquí tenemos velocidad inicial, despejamos acá y ponemos a velocidad inicial igual velocidad en X por coseno del ángulo. Bueno, aquí también tenemos la otra ecuación, porque ya vamos a ir despejando y van naciendo. Por cada ecuación que vamos despejando nos va dando otra fórmula para llegar finalmente a la ecuación que necesitamos, y esa es la fórmula que nosotros podemos dar uso para encontrar la velocidad inicial del lanzamiento. Aquí tenemos la final, que es velocidad Y igual velocidad inicial en Y menos la velocidad gravitacional por el tiempo, la gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazando los valores en la fórmula, tenemos que seguimos, velocidad inicial. Aquí tenemos otras dos ecuaciones más para llegar a por fin esta, que es velocidad inicial es igual a X sobre coseno del ángulo. Entonces sabíamos que allá arriba yo les comentaba que teníamos dos distancias, distancia 1 y la distancia X. Y X vendría siendo 19.6 metros sobre el coseno del ángulo, que el coseno en este caso sería 45.0 grados por la gravedad, que es 1.10 segundos. Al nosotros hacer esta operación, todo esto, al nosotros ir haciendo esta operación, nos va a dar que la velocidad inicial de lanzamiento es de 30.5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial para el ejercicio 5. Como segunda medida nos piden la altura máxima alcanzada por el disco. Bueno, para la altura máxima sería Y más. Como yo les decía anteriormente, Y más es el punto más alto. Disculpen, aquí tengo yo un pequeño error. Aquí no sé.
metros sobre segundo. Bueno, esto lo corre. La altura máxima es la altura cuando llega al máximo punto de elevación, como les explicaba anteriormente. Aquí nos da una fórmula que es Y igual Y max más distancia 1, que eso de ahí determinamos que Y más igual a velocidad inicial al cuadrado sobre seno. Sabemos que estamos hablando del eje Y, el eje Y seno, X coseno, seno al cuadrado por el ángulo por 2 multiplicando a la gravedad, velocidad gravitacional. Bueno, ya reemplazando los valores tenemos que Y más es igual a 3.5 metros sobre segundo, que fue lo que ya habíamos hallado anteriormente acá, al cuadrado por el valor del seno al cuadrado sobre el... Ay, bueno, ya nosotros haciendo uso de todo esto tenemos que nos da la altura máxima sería 11.9 metros. Esa fue la altura máxima que tuvo el disco. Sabemos que, como les decía anteriormente, cuando llega a la altura máxima, llega a esa altura, luego empieza a descender. Después llega a cero y después empieza a descender. Para hablar de magnitudes, sabemos que para hablar de magnitudes debemos de aplicar el teorema de Pitágoras, que es a al cuadrado más b al cuadrado, en este caso sería bx al cuadrado más by al cuadrado, poniendo todo, pues reemplazando todos esos valores, ¿verdad? Vamos a tener que en la magnitud, cuando ponemos aquí en estas dos lineecitas, sabemos que estamos hablando de magnitud, entonces la magnitud sería 30.5 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí nosotros hacemos un análisis para saber qué magnitud nos daría, y en este caso estaríamos hablando de la magnitud de metros sobre segundo al cuadrado. Ya en momentos de hablar de velocidad, hablamos de vectores. Sabemos que los vectores representamos con la de aquí arriba. Cuando hablamos de velocidad, hablamos de vectores. La velocidad vectorial, ¿verdad?, con la que impacta es de 42.2 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Espero hayan entendido mi explicación.